Y el problema de nosotros es que el daño son notorios. Ninguno de ustedes me puede decir que el daño no se venía dando. Daños como que la persona no siente deseos de leer la Biblia, no siente deseos de adorar, ya le da pereza poner la radio, le da pereza poner ahí algo en el internet. Eso significa que ya el daño se está dando ciertos síntomas. Y esos síntomas muchas veces no se corrigen, sino que siguen, se van dejando. Usted sabe que las grandes caídas de los hombres de Dios no fueron de la noche a la mañana. Fueron paulatinamente. Siempre se usa aquel ejemplo del sapo que lo van calentando el agua poco a poco y como siente rico ahí se va y se va hasta que lo cocinan. Pero así es, por eso este mensaje yo le titulé No a la religión. Se parecen mucho. O sea, dice la palabra, el término inicial, dice la palabra, hagamos ¿qué? Al hombre. Y cuando dice al hombre se refiere al término general para hablar de la humanidad, no de sexo. Luego lo podemos variar y dividir y podemos decir hombre y mujer, pero generalmente cuando dice hagamos al hombre tiene la idea de generalidad de la humanidad. Ahora, ese hagamos al hombre significa que sea a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea, no es la obra suya ni es la obra mía hacernos a la imagen de Dios porque no podemos. Está fuera de la posibilidad de cualquier ser humano. Los hombres han usado el sistema de la religión para tratar de hacer al hombre a imagen de Dios. Entonces ponemos una serie de ¿qué? De reglas. Le decimos a las mujeres que tienen que usar vestido ¿qué? Largo, que no usaran, digamos, maquillajes, fueron sistemas, dando a entender que con eso daba la idea de santidad. Pero esas son formas humanas. ¿Qué me dice? ¿Quién de ustedes aquí me dice que porque usen cierto tipo de ropas están santificadas o santificados? Son formas externas. Jesús luchó tanto contra eso. Un día dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, se ven muy bonitos por fuera. Eso nos da a entender la cultura de hace 2000 años, que les pasaban cal por encima, que ya se usaba, los romanos, para que se vieran blancos en lugar de revestimientos. Pero por dentro estaban llenos de ¿qué? De huesos y de inmundicia, de muertos en descomposición. Esa es la idea real. La forma externa de nosotros no define siempre. Por eso Jesús dijo un momento, el que limpia el vaso, pues, limpia el plato, también por dentro y limpia todo. O sea, la idea es una transformación interna. Yo no quiero aquí metodologías que usted pase diciendo hecho está, hecho está, hecho está. Eso es una metodología, o rece 10 Padres Nuestros. Eso son metodologías, eso no hace cambios reales. ¿Por qué? La verdadera obra en nosotros la hace el Espíritu Santo, porque ellos fueron los que dijeron hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y eso no se dio cuando Adán quedó listo, que ya respiraba y caminaba. Eso solo fue el primer paso. La realidad es que esa formación de colocar la imagen de Dios, Él en nosotros, es de todos los días. En Adán nunca se logró. Jesús lo logró, dice que el autor de los Hebreos, que Él es la imagen misma de Dios. O sea, logró tener la imagen en plenitud. Lo que Jesús llegó a hacer en esta tierra es lo que tenemos que llegar nosotros a hacer. Pero no es algo que yo se lo puedo imponer. Yo le digo a usted, güey, no vea televisión. Eso no hace cambios porque el deseo interno de aquellas cosas está ahí. Entonces no cambia nada. Cierto que hay que salir de las cosas, pero cuando las cosas son hechas por el hombre y no por Dios, al final las personas terminan cansándose y se van a hacer aquello que estaba dentro de ellos. Yo llegué y esa fiestona ahí, que guaro y otras cosas. Sí. Ayer estábamos
por X razones me tocó hacer un matrimonio que los he evitado por muchas razones. Pero ahí, el muchacho que es vecino de nosotros, conocidos, que andaba buscando a Mari, y yo digo, solo que la traiga a Estados Unidos para que los vaya a casar. Muy bien, ya, entonces digo, voy a ir, de verdad, tengo un trabajo, pero voy a llegar un poquillo tarde porque para peor estaba trabajando en Acerrí, pasar hasta San Francisco Coronado con esas presas ayer fue fatal, y esa lluvia. Pasar volado, así literalmente, cambiarme ropa y todo, bañado de gato y vámonos para adelante, si no da tiempo. Y ya estaba ahí en la mesa, ya me pusieron una mesa del brindis y estaba ahí en la mesa, dice, vamos a hacer brindis y había una botella, una caja decía Old Par. Digo, ¿será que nos vamos ¿será que vamos a hacer el brindis con Old Par? Está interesante esto, No, pero no, solo fue un alegrón de uno, nos dieron esa cosa, Sparking. Bueno, cosillas así, ¿qué pasa? No sé por qué a uno lo persigue esas situaciones, Yo nunca he tomado licor, eso se los digo. Ni una cerveza, nada de eso. No. El asunto está así. Entonces, llego a esa casa y veo que el fiestón, Pero ¿por qué esas cosas se dan? Porque se dan porque las personas nunca sacaron aquello, nunca entregaron que sus áreas. Y teníamos un montón de personas aquí fingiendo prácticamente, o sea, fingiendo. Yo me acuerdo allá en los años 80, finales de los 70, 80, con esos avivamientos, pero había mucha religiosidad impuesta. Yo estoy de acuerdo cuando es por Dios que usted llega a hacer las cosas. Uno se asusta de muchas cosas. Yo sé que cuando el Espíritu Santo trata con una persona, él va a hacer las cosas correctas. Cuando veo Facebook, puedo definir muchas cosas de la personalidad de cada una de esas personas que están ahí colocando, subiendo esas cosas. Yo sé que sube eso porque exactamente como dice la palabra, lo que está en el corazón del hombre es lo que va a salir afuera, no lo que está en la mente. En la mente hay montones de cosas. En la mente yo quiero ser rico, millonario, pero en la mente querer ser millonario no significa nada. La realidad mía está que quiero ser millonario cuando eso llega al corazón. Cuando llega al corazón cambia ¿qué? Mis actitudes y cambian mis formas de actuar. Entonces yo comienzo a buscar nuevas formas de alcanzar, digamos, riquezas materiales. Es un ejemplo. Antes solo son ilusiones. Que yo quiero una casa, pero yo sé que solo está en la mente. Si la tuviera en el corazón, estuviera haciendo cosas que le permitieran llegar a eso, ya sea 5 o 10 años. No importa, pero cuando no, solo están cosas en el pensamiento. Eso nos pasa que a todos. Es muy normal que confundamos cosas en el pensamiento cuando a veces llegó la famosa corriente de tener pensamientos de riqueza, una mente de emprendedora o de conquista. Sí, la mente ayuda mucho, pero las cosas no se pueden quedar en la mente. Como decía ahí una persona, tiene que bajar 18 pulgadas de aquí a aquí. El corazón en forma metafórica para nosotros. En el Antiguo Testamento decían eran como 30 los riñones. Porque muchas veces se traduce corazón porque para nosotros traducir riñones sonaría muy raro, no tiene sentido. Pero en el original dice los riñones. De hecho, cuando se hacían sacrificios, las grasas de los riñones y el hígado era la parte que era más importante, para querer decir la parte más profunda, más íntima. Entonces, este mensaje está dirigido hacia eso. Hoy, con esto de la pandemia, hemos sido expuestos a muchos errores nuestros, muchas deficiencias.
Y esas deficiencias se dan, ¿por qué? Porque ahí está. Por eso el alcance, siento que Dios va a hacer, no va a hacer, está haciendo algo grande con esta congregación. Numéricamente es lo que menos me preocupa. ¿Por qué razón? Porque en cualquier momento el Señor nos va a aumentar esto a 30, 40, 50 veces más. Pero hay un problema antes de eso, que es la parte profunda. Esa parte sí es compleja y es la que más me preocupa, pero que siento que Dios está trabajando en eso. Además, yo entiendo que queremos una congregación, pero yo le decía, Señor, tú sabes que no soy pastor del todo. Tú sabes que lo que yo quiero, o lo que usted me puso en el corazón, porque lo que yo quiera y Dios quiere son dos cosas diferentes. No confundan y no obliguen a Dios a cumplir lo que usted quiere. No se equivoquen, son dos cosas que hay que eliminar. Usted ve a alguien orando y ayunando hasta 55 días sin agua. Como decía un hermano, dijo, me voy a ayunar, dice, si no vuelvo, llévese en el carretillo para que traigan los huesos. No se trata de eso. No se trata de ir a ayunar 50 días o 41 días, uno día más que Jesús, que Moisés y Elías. Se trata de que lo que usted desea desarrollar, usted esté totalmente convencido de que es, y claro que es la voluntad de Dios. Dice aquí, capítulo 5, hermanos, ahí en sus casas, dice, después de estas cosas, hablando del paralítico de Betesda, tenemos que hacer cambios. Qué terrible cuando los pastores obligan, quieren forzar por algún motivo, errores que no los critico porque yo he estado en el mismo lugar. Sí que lo he hecho también y comprendo, pero sé que eso es un error. Yo no puedo obligar a la congregación a ciertas cosas como lo quisieron hacer la Inquisición católica. Querían eliminar el pecado por la fuerza. Al final se convirtió aquello en un calvario para todo el mundo. Dios ya no era una delicia, sino era un terror. Religiones como los nazis que se convirtieron en una religión para definir que ellos eran la mejor raza. Había que eliminar al enemigo. Todas esas cosas son son cosas. Hoy vemos las religiones a nivel mundial en base a sus diferentes líderes religiosos quieren cambiar el pensamiento del hombre, pero ahí no. Por eso Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y no estaba hablando si usted se ganaba unos colones más y unos colones menos, estaba hablando de esto. Sin mí nada podéis hacer es llegar a cumplir el propósito de Dios en base a la mente y el poder de Dios. El hombre tiene un propósito para el cual fue hecho. Usted no fue hecho para andar haciendo lo que usted quiera, diversiones, fiestas, inmundicias. No, usted fue hecho para llegar a ser la imagen y la semejanza de Dios. Fuera de eso, estamos fuera de ¿qué? De contexto y vamos a pagar las consecuencias. Como Dios no cambia, la vamos a pagar eternamente. Hay que tener eso en claro. Dice, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. O sea, era como un pentágono. Y dice, en estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ese estanque no era una fuente de lujo. Ese estanque tenía una función religiosa. Usted sabe que para los judíos habían unas pozas tanto ahí como que esta era una fuente grande como las que había en el templo, se llamaba mitzvah. Esos mitzvah eran necesarios que la gente se purificara, se lavara en esos estanques antes de entrar al templo. Entonces ese era un mitzvah grande sobre todo para cuando venían momentos en que grandes multitudes venían a Jerusalén cada año. Imagínense haciendo fila
300, 400,000 personas en unos pequeños estanques. Este era muy grande, este estanque. Dice porque, verso 5, y hacía un hombre que hacía 38 años que estaba, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Lógico, si no, lógico que quería ser sano, por eso estaba ahí. Pero ¿por qué Jesús le hizo esa pregunta? Quería saber cuánto realmente él deseaba aquello. Imagínense que alguien que está 38 años en un lugar esperando su oportunidad es por algo. ¿Y qué dijo? Cuando Jesús lo vio acostado, supo que estaba enfermo. Y el Señor le respondió el enfermo: no tengo a quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, ¿por qué ese día Jesús fue a ese lugar? ¿Cuántos enfermos habían ahí? Muchos. Pero ¿por qué solo escogió a uno? Dice, y en aquel instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Y por qué exactamente lo hizo en el día de reposo? Primero, porque era el día en que tenía Jesús más accesibilidad, más tiempo para hacerlo. Era un día de reposo, no se hacían muchas actividades. Pero también aquel hombre tenía un propósito en el plan de Dios. Esto no es de querer hacer. Jesús sabía, y fue a ese lugar específico porque él sabía que había un hombre el cual el Padre le había mostrado que quería hacer un milagro con un propósito específico, con una enseñanza específica. Vea qué diferencia. Yo les digo, usted puede hacer muchas cosas y yo puedo hacer muchas cosas y muchas actividades. Es diferente cuando al estar en la presencia de Dios buscamos que el Señor nos diga exactamente cuál es el propósito, porque Él es el dueño de esta empresa, no nosotros, somos solo empleados. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no es lícito, dice, llevar tu lecho. ¿Usted cree que Jesús no sabía si Él conocía perfectamente la ley mosaica? Que no se podía. ¿Por qué Jesús le dijo que cargara eso? ¿Sería que Jesús estaba en contra de la ley? No. ¿Sabe qué pasa? Cuando los hombres hacemos las cosas divinas a la forma de hombre, estamos en caída. Usted mismo, para usted mismo, no solamente para los demás. Si usted mismo se ha hecho su propia religión, diciendo, bueno, si oro 10 minutos, 15 minutos ya me siento bien. No se trata de si ora 1 hora, 2 horas, se trata de que usted esté cada día creciendo en el conocimiento de Dios. Y Dios está creciendo en relación con usted. Eso le permite al Señor estar mostrándole y dirigiéndolo hacia el punto que Dios quiere que lleguemos. Por eso dice aquí lo siguiente. Entonces le preguntaron, ¿quién es el? Dice, respondió, el que me sanó, el verso 11. Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Era todo el propósito divino. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, pero dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué asunto más extraño? No peques más. Es difícil saber que alguien paralítico que estaba allí todos los días, 38 años, no peques más. No sabemos con exactitud. Pero si Jesús dice no peques más es porque estaba pecando. No sabemos. Que tenía ahí un negocio ahí medio oscuro. Que él no lo hacía, pero tenía otra gente que lo hacía, ¿no? Uno no piensa esas cosas, no crea. Porque si estaba ahí todos los días, 38 años.
pero estaba haciendo algo que Dios estaba, ¿qué? Viendo. Vea qué diferencia. No es las formas humanas. Aquellos estaban preocupados por si llevaba un lecho en su hombro. Dios estaba preocupado porque aquel hombre tenía algo en el corazón que nadie conocía, pero que era necesario corregirlo. No haga lo suyo, por favor. Mejor vayan de Dios ahí y dígale: Dios, aquí estoy. Y usted sabe muchas cosas de usted mismo. Yo no sé de ustedes muchas cosas. Puedo hacer conclusiones en base a ¿qué? A ciertas cosas. Pero como yo no soy juez, yo no estoy para imponer ¿qué? Penalidades sobre ustedes. Si en este país yo no puedo imponerle ninguna penalidad a nadie, solo los jueces. Menos en el campo en que Jesús es el juez de todas las cosas. Y dice aquí, él le respondió: el que me sanó me dijo que lo tomara. El verso 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús, dice que Jesús era el que lo había sanado. Él pensaba que era una gran noticia, lo era, pero no era lo que los religiosos esperaban. A los religiosos les interesaba más que usted no caminara ni cargara pero ni una hoja de papel en la mano que el bienestar de las personas. Eso es una de las problemáticas de la religión. La religión se enfrasca principalmente en las leyes y no en las personas. Usted lo va a notar en su vida que así va a ser. Los religiosos siempre están deseosos de que usted no hizo esto, usted no hizo aquello, pero nunca se enfocan en el bienestar y en el cambio real de las personas. Por esta causa, dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía cosas en el día. Es ilógico, ¿eh? Jesús en el día de reposo hacía exactamente lo que tenía que hacer. El día de reposo, Jesús dijo, fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. El día de reposo era para que Dios tuviera relación con el hombre y que Dios actuara con el hombre. Para eso era, no para estar haciendo negocios. Jesús eso es lo que se refería. El día de reposo no era para estar haciendo negocios, sino para sacar un tiempo para estar en reposo con Dios y que Dios hiciera con ellos lo que Él quería hacer. ¿Y qué quería hacer Dios en ese día de reposo? Sanarlo de la enfermedad. Esa es la gran diferencia. Por eso les digo, no queremos gente con religión, porque un día esto se nos va a ir y va a hacer aquello. ¿Qué dice ahí? Y Jesús les respondió a esos hombres: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Sería que estaba aboliendo el día de reposo? No, no lo estaba aboliendo. El día de reposo no era para hacer cosas humanas, era para que ellos y Dios hicieran cosas. Esa era la gran diferencia. Había una ley de caminar 1600 metros, ir y vuelta a Jerusalén, al Monte de los Olivos, el máximo que se podía caminar, pero esas son leyes humanas. Eso yo no le puedo decir: usted haga esto o haga aquello. Sí le puedo decir: haz que permitas que Dios haga los cambios. Cuando ya esos cambios se dan, ya no lo vas a hacer. Ya las mujeres no van a andar con escote hasta el ombligo, porque hay un cambio ahí en el corazón. Póngase a pensar, ¿para qué se andan exhibiendo afuera? ¿Qué es lo que hay en una persona que le impulsa a exhibirse y a hacer atracción al sexo opuesto por razones sexuales? Es porque hay un problema en la persona. No es lo correcto. No la van a amar más porque anda con el escote hasta el ombligo. No la van a amar, la van a codiciar para dañarla. Esa es la pura realidad. O sea, hay que entender, son cosas ahí que las personas tienen problemas. Hagamos las correcciones en el interior. ¿Para qué? Para que el bienestar de Dios se manifieste. Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo se quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su
propio Padre haciéndose igual a Dios. Aquello era, y claro, era un choque total, pero era una realidad. No querían entender la revelación de Dios, no querían conocer verdaderamente a Dios, querían conocer sus leyes, nada más. A Dios no, Dios estaba fuera del ¿qué? Del ambiente y de su mundo. Dios estaba fuera de ellos. Lo que a ellos les interesaba era retener aquellas leyes para seguir un sistema religioso, lo cual trae grandes caídas. Se terminan los avivamientos, se terminan los milagros, se termina la visitación de Dios, porque viene la era del hombre, donde el hombre quiere hacer las cosas que solo el Espíritu Santo puede hacer. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada, noten esto, por sí mismo, sino lo que ve al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es una de las cosas por las cuales Dios me ha tenido que estudiando esto tanto tiempo. Y sobre todo en ese verso, hagamos al hombre, que se interrelaciona, se une con este. Porque Jesús nos estaba mostrando la forma. Usted quiere saber cómo ser un buen cristiano, siga la vida de Jesús y se dará cuenta que la forma en que Él lo logró es la forma en que nosotros tenemos que hacerlo. No de otra manera. Por mejor que sean los siervos, he visto a los siervos cometer errores tan graves como seres humanos. Y estoy de acuerdo, yo los entiendo. Pero no porque los entienda quiero seguir esos caminos erróneos. Yo no voy a salir criticando a los siervos porque estaría criticando la iglesia, me estaría criticando a mí mismo. Y cuando daño a los otros siervos, nos dañamos a nosotros. Si usted tiene una empresa y sale por televisión esta cochinada de hamburguesas, porque yo no las hice, sino que las hizo el otro establecimiento de McDonald's, ¿qué pasa? Todo el mundo asocia que todos los productos de McDonald's son malos. Yo no estoy aquí interesado en salir hablando de ningún siervo. Lo que estoy diciendo es que podemos hacer un pesar todas las cosas para saber que lo que se nos está diciendo es bueno, es correcto o es incorrecto. Entonces Jesús dice: todo lo que yo hago no lo hago porque yo desee hacerlo, sino que Jesús buscaba constantemente saber con exactitud qué era lo que el Padre quería que se hiciese en ese día. Usted ha preguntado cada día qué es lo que el Padre quiere que usted haga en ese día. Si lo preguntara, no estaríamos en tantos problemas. Pero queremos hacer lo que nosotros queremos. Luego queremos que el Padre haga lo que yo quiero. Se equivocaron y el Padre no va a hacer eso. Es inverso. Por eso Jesús dice: no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, o sea que los planes de aquel día, que el Padre quería sanar a aquel paralítico para mostrarle a aquellos religiosos que Él quería que se hiciese su voluntad, no la voluntad de ellos, los expuso. Fueron expuestos a que se dieran cuenta que eran religiosos donde Dios no tenía cabida. La ley era mala, no era mala, era buena. Pero cuando el hombre hace la ley por su propia cuenta, entonces cae en religión. Porque todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo igualmente. Esa es la realidad de nosotros. Estamos trabajando en eso. Dicho: Padre, ¿qué quieres que haga? Yo quiero hacer un montón de cosas, le digo, pero no sé si lo que yo quiero hacer es lo que usted quiere. A veces eso nos cuesta tomar esas decisiones, porque el Padre ama, al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Por eso era la gran diferencia. Un día Jesús hizo un milagro. Y ahorita vamos a ver. Y ese milagro causó un cambio grande. Pues eso no es lo que yo haga. Puedo inventarme 50,000 formas de hacer las cosas, pero no traen resultados. Tristemente ve uno esos golpes tan fuertes que se lleva a la humanidad por eso.
Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y oiga lo que dijo Jesús, y mayores obras que esta le mostrará. En otras palabras, Jesús iba a hacer mayores milagros que el Padre ya había determinado hacer. Dice, de modo que vosotros os maravilléis. Es la gran, ¿qué? Diferencia. Si quiere, haga lo que usted quiere hacer. Si quiere, prende velitas a una imagen. Hágalo, pero eso no le va a traer resultados. Bueno, anoche cuando tiene miedo ahí en su cuarto porque está solo y oscuro, dice, voy a poner una foto de San Rodrigo para que me acompañe. Usted puede hacerlo, no hay problema. Pero no le va a traer resultados. ¿Qué dice aquí? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida espiritual primeramente. Muertos no físicos, sino muertos separados de Dios espiritualmente. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Para que todos los que honren al Hijo, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. No hay entrada al Padre sin Jesucristo, no se engañe. Aquí en el capítulo 6 Jesús sigue con esto, para que ustedes vean que busquemos verdaderamente que el Padre nos muestre cuáles son sus planes, para evitar andar con palos de ciego caminando en esta vida. Todos hemos andado en ese mismo camino, así que yo no critico por no criticarme a mí. Dice que después de estos tremendos, que si ustedes lo leen, uno se queda asustado, estos tremendos discursos de Jesucristo. Después de estas cosas fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, capítulo 6, verso 1, hermanos, en sus casas. San Juan 6, 1. Fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, así también se llamaba. Y le seguía una gran multitud porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Yo no me preocupo de las multitudes. En este momento me preocupo de otras cosas. Esto va a venir. Pues no sé cuántos templos vamos a tener que hacer. Aunque yo le decía, Señor, tú sabes que no es solo una iglesia. ¿Cómo influencio a todo Costa Rica? ¿Cómo influencio a toda Europa? Pero como le digo, no son mis deseos, mis planes. Cinco. La forma de Jesús y la forma suya. ¿Cuántas veces usted dice, cuánto deseaba tener una casita, pero ahí no tengo plata? Pero le voy a decir esto, no es usted el que necesita tener el dinero, el que necesita que tenga el dinero es nuestro Señor Jesucristo y no usted ni yo. Esa es la pura realidad. El que necesitamos que sea el que actúe en nuestras vidas, no somos nosotros sino Él. Vea lo que dice aquí. Cuando alzó Jesús, el verso 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Estamos en pandemia, ¿de dónde sacaremos tanto dinero? Ahí está el gran problema. ¿Sabe de dónde? No de los bolsillos de Felipe, porque él mismo dijo que no tenía. Y posiblemente en las arcas de Jesús tampoco había tanto dinero. Si no, ahí lo hubieran sacado. Y si era Judas el de la bolsa, menos, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Él sabía. Él sabe lo que va a hacer con usted y conmigo. Él sabe que va a hacer con salvación y alabanza. El problema es que nosotros querramos hacer lo que nosotros podamos. ¿Qué dice ahí? Dice, vea lo que dijo Felipe. 200 denarios de pan no bastarían para que coma cada uno de ellos, tomase un poco de pan, no un montón, un poco. 200 denarios significa 200 días de trabajo hábiles, casi un año de trabajo de una persona. Póngase a pensar que si una persona se gana, ¿qué? 20 o 30 mil por día, en 200,
Entonces dice ellos, esto era mucho dinero para ellos. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Este jovencito no era de salvación y alabanza, porque no hubiera tenido esos panecillos, ya se lo hubieran comido. Si hubiera sido David o Quintín que hubiera tenido eso, ya se lo hubiera comido. Es que Nenita le arregló eso para ir a oír a Jesús, ya no estuvieran. ¿Qué dijo Jesús? Entonces Jesús les dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Era normal en su cultura, ¿verdad? No se revolvieran, no se sentaran los hombres y las mujeres por igual. Era normal que los hombres se sentaran, ¿qué? Aparte. Así que si contamos que había mujeres, tenían que haber mujeres. Y si ese muchachito estaba, también había niños. Entonces hagamos una numeración así, bajita, baratona. En aquel tiempo los esposos, las familias tenían muchos hijos. 20,000 personas. O sea que para darle pan a esos 20,000 personas, un pedacito de pan se necesitaban casi un año el salario de una persona. Y tomó el verso 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto sin limitaciones. Así que si eran comelones, y le daban 2, 3 peces, 4 panes, no importa, habían para comer lo que usted quisiera. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las posibilidades humanas de Felipe y los discípulos y las posibilidades divinas? Él dijo, el Padre le mostrará al Hijo mayores milagros que estas, y ustedes se van a maravillar. Y aquí estaban las mayores. El Padre ya había planificado esto. ¿Qué va usted a planificar? ¿Lo suyo o buscar la planificación del Padre? ¿Cuál de las dos? Definan, decídanse. Y si quieren no saca tiempo y no oren. Yo no lo voy a obligar a orar. Y cuando esté en el desierto ya usted sabe mi fórmula. Buena leche en polvo, pinito. ¿Para qué gracia ahogar? Ya le dijimos lo que era correcto. Y usted lo quiere, le ayudamos entonces. Es lo que quiere ahogarse. ¿Qué es lo que deseamos realmente? O sea, pongámonos aquí no estamos hablando de ninguna religión y que ustedes lo vean, no, estamos hablando de que necesitamos la intervención divina, ustedes y yo. Estamos en este mundo y la necesitamos, ¿sí o no? Es una realidad. Dice aquí que bajo la intervención de Felipe se hubieran muerto de hambre todos, solo una persona hubiera comido, como decía mi papá, es mejor una panza llena que 100 vacías. Así que mejor le hubiera dicho al muchachito, coma usted y los demás nos quedamos con hambre, si no aquí nadie va, nada. ¿Cuánto le hubieran tocado de aquel almuercito a cada persona? 20,000 personas, ni una burusca. Y tomó Jesús aquellos panes y los bendijo. Y el verso 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos. ¿Para qué? ¿Para qué quería que recogieran? Primero porque si no, aquello hubiera sido un problema de salud, o sea, el montón de pescado y panes tirados por todo lado. Y segundo, que se dieran cuenta los discípulos el milagro que Jesús les estaba haciendo entender. Era un milagro. Dice, para que lo que sobra no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron, ¿qué? 12 cestas llenas de pedazos. O sea, que a cada discípulo que repartió, que recogió una cesta, no sé de dónde las tomaron, pero ahí recogieron una cesta y no creo que muy pequeña. Para hacer tantas personas por pedacitos pequeños que hubiesen sobrado, era un montón. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron, dice, a los que habían comido.
Aquellos hombres, vean, noten la gran diferencia cuando Dios es el que actúa y no el hombre. No eran los pensamientos de Jesús, eran los pensamientos del Padre que Él lograba desarrollar. Por eso hablamos no de religión, es Dios actuando a través de nosotros. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, noten, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo, el que había hablado Moisés. Dios enviará un profeta en medio de vosotros. El que lo desechare será cortado del pueblo. Y ellos entendieron que ese era el profeta. Lo vieron como un profeta, todavía no entendían que era el Hijo de Dios. Y tenían razón, todavía la revelación del Hijo del Hombre hacia ellos no se había dado en su totalidad. Pero entendiendo que Jesús, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Porque él sabía que el plan de Dios no era que él fuera famoso ni que lo pusieran de rey. Jesús sabía cuál era el plan definido que el Padre traía. No es lo que a usted le guste ni lo que parece bonito para nuestros ojos. Es lo que Dios quiere que se haga. Es duro esto. Así que no se ponga a orar horas de horas para que el Señor le dé algo que usted ni siquiera sabe que está dentro de la voluntad de Dios y no en su voluntad. Y al final las consecuencias son graves o no traen ningún resultado bueno para nosotros. Verso 16. Y al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entraron en una barca y iban cruzando el mar hacia Capernaum. En hebreo Capernaum. ¿Qué dice ahí? Y se levantó, dice, se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como unos 25 o 30 estadios, o sea, dividían 25 entre 3, unos 8 kilómetros. Más o menos, eso es lo que se habían entrado dentro del mar. O sea, un poquito más del medio del mar que mide, ese mar de ahí de Tiberias, que mide unos 12 kilómetros de ancho en la parte angosta. Entonces, ¿qué pasó ahí? Mas él les dijo, dice, 25 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Jesús ya se los había advertido que el Padre iba a hacer mayores obras a través de él. Yo no voy a andar sobre el mar si el Padre no quiere que lo haga. Allá con sus trucos de David Copperfield, ¿verdad? Pero Jesús no era un truco, era un mar y bien bravo. No una laguna ahí con un poco de hielo, de cristal para pareciera que se va caminando. No, estamos hablando de una realidad en medio de un mar oscuro y fuerte. Nadie lo va a hacer, nadie va a hacer eso. Pero el Padre sí había determinado que Jesús se revelara ¿qué? A sus discípulos. Dios quiere revelarse a nosotros y que nosotros llevemos esa revelación. Noten que aquel día Jesús, con este milagro de los panes y los peces, hizo que toda aquella multitud quisiera serle rey. No hay problema, traer un avivamiento, no es mi trabajo, no tengo que planificar cuál es la estrategia, ese no es mi problema, ese es el problema del Padre, yo tengo que estar es con Él, entrar en su reposo. Dice el libro de Hebreos que los que han entrado en su reposo han descansado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces no es lo que usted intente, no lo intente, mejor intente buscar a Dios para ver y que Dios le muestre mayores obras que las que hasta ahora nos ha mostrado. Voy a ir a hacer una campaña y si Dios no me ha dicho que vaya a sanar, haga una campaña y sane enfermos, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Acaso yo sano enfermos? Sigue diciendo aquí, mas él les dijo, no, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Termino aquí porque la parte que sigue después de este milagro fue que desviada por las personas que vieron el milagro.
Luego ellos quisieron buscar a Jesús y Jesús se los dijo en la pura cara: ustedes me buscan no porque vieron el milagro que Dios hizo a través de mí, sino porque ustedes quieren que yo siga multiplicando el pan. Las razones equivocadas de nosotros los hombres religiosos. Jesús lo que quería era que entendieran que el Padre estaba actuando a través de ellos y que el Padre quería hacer grandes cosas en ellos. Pero ellos no entendieron. Lo que querían ver en Jesús era alguien que les estuviera multiplicando el pan cada vez que lo necesitaban. Lo querían poner de rey, era para que fuera un panadero. Jesús no quería ser panadero, lo que quería hacer era revelar al Padre en cada uno de ellos. Y es lo que les digo, ¿qué es lo que realmente queremos hacer? Venimos aquí a la iglesia, ¿por qué? Algunos vienen porque tienen problemas en finanzas, otros porque están enfermos, otros vienen por diferentes razones y está bien, Dios usa esas situaciones. Pero después de eso, Dios quiere que ustedes vengan a este lugar para que el Padre se les revele y Dios quiera hacer una gran obra en ustedes, pueda hacer esa gran obra en cada uno de nosotros. Ese es el plan de Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso significa más tiempo en la presencia de Dios. No porque me lo digan, no, es por el bienestar mío. Yo no le voy a decir que oren 2 horas. Oraron 2 horas y no sé. No, lo que quiero es que comiencen a tener esa relación con el Padre. Si usted no tiene esa relación con el Padre y busca: Señor, aquí estoy, ¿qué es lo que quieres hacer? Por el bienestar mío, no es ni porque digan que soy muy espiritual, no, estoy hablando por el bienestar mío. Yo soy el que luego voy a sufrir las consecuencias. Usted siquiera usa el sistema suyo y no el sistema de Dios. Use alguno de los dos. Pero sepa que el sistema suyo está limitado y no le va a llevar donde usted quiere. Así que cada uno de ustedes entren en la comprensión. Cuando vean estas cosas: ¿soy un religioso o quiero realmente en mi corazón buscar la verdadera voluntad del Padre, para que el Padre me revele las cosas que tengo que hacer? Son cosas que usted va a poner en su corazón y va a buscar. Vamos a orar allí en sus casas y aquí. Padre Celestial, necesitamos que de alguna manera se nos abra el entendimiento, el corazón, el espíritu, para que tú hagas grandes obras. Porque nosotros no podemos hacer nada, Padre, sin ti. Si lográramos ver lo que tú quieres que hagamos, esas obras que estás a punto de hacer, no las obras que hacemos nosotros, para comprender con claridad qué es lo que se debe hacer para el bien de esta humanidad y para el bien de nosotros. Derrama el Espíritu Santo, Señor, en esta hora. Abre nuestros entendimientos, abre nuestros ojos, para que podamos hacer grandes cosas. Derrámate sobre nosotros, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona todo aquello que hemos querido hacer por nuestra propia cuenta, queriendo hacer todo según nuestro entendimiento y no según el pensamiento tuyo. Derrámate en esta hora en una forma especial y glorifícate a través de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Así que, hermanos, Dios los bendiga, que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Y busquen al Padre a ver qué es lo que Dios quiere que hagamos.